Estimadas hermanas, estimados hermanos, es un gran gusto volver a saludarles en este espacio de entrevistas. En esta ocasión, con gran gusto compartiendo el espacio con el canal Descubriendo a Eti, de nuestra compañera Andrea Montoni de la Fraternidad. Y bueno, el gran gusto que nos une hoy es presentar a Stefano Cartavia, padre Stefano Cartavia, un gran invitado que tenemos el día de hoy. Eh, Leeré un poco sobre su semblanza de manera breve y después, pues, charlaremos abiertamente con él. Stefano Cartavia nació en Milán, Italia. A los 19 años entró en la congregación de los misioneros Oblatos de María Inmaculada. Fue ordenado sacerdote por el cardenal Carlo María Martini en Milán el 12 de junio de 1999. En octubre del 2000 es enviado a Uruguay, donde todavía reside. Después de pasar por 4 parroquias, actualmente vive solo en la Casa del Silencio, en medio del campo, a 1 hora y media de la capital de Montevideo. Hace años se dedica a la meditación en silencio y quietud. Él ha escrito 4 libros que tratan temas de espiritualidad, siempre enfocados a la práctica meditativa y al silencio. Y suele acompañar a varios grupos de meditación y también a nivel individual. Bueno, Andrea, pues un gran gusto también tenerte aquí con nosotros. Entonces te saludo y adelante. Gracias, bueno, una alegría recibir a Estefano, benvenuto. Y, y entonces, si querés contarnos cómo ha sido tu camino espiritual, tu recorrido espiritual. Bueno, antes que nada, un gusto estar con ustedes y compartir la vida y el camino, ¿no? Siempre una alegría para tomar conciencia de que estamos juntos en el camino, ¿eh? Bueno, muy rápidamente, mi vocación, especialmente al sacerdocio, como que nació en la parroquia a la cual yo participaba en Milán, alrededor de los 15 años. Empecé un poco a plantearme la vocación y después me encontré con la congregación de los Oblatos y ahí entré en el seminario de los Oblatos en Roma, hice todos mis estudios en Roma y después, antes de la ordenación sacerdotal, vine a Uruguay para hacer una experiencia, ¿no? Que siempre era parte del camino, de la formación, y estuve en Uruguay desde octubre de 1997 hasta junio de 1998. Después volví para Italia para terminar con mis estudios. Hice una licenciatura en dogmática en Cristología en la Facultad de Letras en Roma. Y después ya en octubre del 2000 la congregación me envió de vuelta a Uruguay y porque bueno, se necesitaba en aquel tiempo y también ahora, y estuve acá en varios lados, eh, muchas veces como párrocos, como párroco, otras veces acompañando a los jóvenes, también a las parroquias. Y, y bueno, hasta que otra vez se despertó en mí un poco este anhelo del camino contemplativo, ¿no? Que viendo un poquito para atrás, también me di cuenta que estuvo al origen de mi llamado. Me recuerdo que en mi adolescencia, uno de los libros que me llevó mucho a pensar en la vocación fue el relato del peregrino ruso, que marcó un poco también mi camino de discernimiento. Después entrando en la congregación que es misionera, bueno, por varios años esta parte más contemplativa
como que se quedó un poco entre paréntesis, hasta, hasta que alrededor de 15 años atrás, cuando era párroco en una parroquia muy grande en Montevideo, en la periferia de Montevideo, también a partir de un camino personal, también de una búsqueda, también de crisis afectiva, humana, como, como que me encontré ahí de vuelta con la experiencia de la meditación, de la contemplación. En aquella época fue de mucha ayuda el descubrimiento del Zen, del budismo Zen. Entonces tengo mucho aprecio al Zen también por este motivo. Desde ahí empecé la práctica de meditación, de contemplación, de silencio, solo porque no encontré en aquel tiempo, no encontré a nadie que me estaba en este camino acá en Uruguay. Así que, así que los primeros años fueron muchos de didacta, ¿no? Con la ayuda, la guía del Espíritu Santo, pero bueno, me puse ahí solo hasta que después, bueno, este camino siempre tomó cada vez más fuerza, más fuerza. Me encontré con la presencia acá de la comunidad mundial para la meditación cristiana, esta que está guiada por el monje benedictino Freeman, que está en Francia, que fue fundada por otro monje benedictino, el inglés John Main. Y ahí, bueno, ahí me enganché con estos grupos, pero siendo siempre párroco y viviendo en parroquia y en comunidad. Hasta que hace unos años me he llamado a la contemplación y esta experiencia de silencio, de soledad, fue cada vez más intensa y más fuerte, y me di cuenta que no podía continuar con las dos cosas, ¿no? Con la parroquia y la congregación y con este camino, ¿no? Sea por tema de tiempo, de fuerza, pero también por un llamado espiritual. Entonces empecé un poco este proceso de discernimiento que me llevó varios años con los obispos, con la congregación, hasta que hace más de un año y medio salí de la congregación y me encardiné en la diócesis de San José, acá en Uruguay, y encontré este terreno acá que me donaron. Es un predio de 5 hectáreas donde vivo ahora en un contenedor, y es un espacio muy lindo. Estoy construyendo una capillita, un domo, para que también la gente tenga posibilidad de venir acá para hacer experiencia de silencio. Así que ahora mi vida tiene como dos ejes. Uno es el eje más personal de la vida contemplativa, ¿no? Cuando estoy acá en mi casa, hago vida prácticamente de monje, porque no hay nadie, no veo a nadie, ¿no? Estoy muy solo. Entonces hago mucha vida de oración, de lectura, de estudio, escribo libros, ¿no? Como dijo Teo, bueno, estoy a 7 ya, ¿eh? Y, y, y después, por otro lado, acompaño grupos de meditación, de silencio en Uruguay. Acompaño personas en su camino y viajo bastante para dar algunos días de retiros, para dar charlas. En estos años, en estos últimos 3 4 años, estuve varias veces en Argentina, en República Dominicana, en Ecuador, en Chile.
y bueno, así que bueno, un poco eso, muy rápidamente. Qué bueno esto que decías, como el proceso, ¿no? Que cuando uno se encuentra en una crisis afectiva o no sé, o de identidad, ¿no? Al pertenecer a un lugar y tener ahí el trabajo y todo, que cómo hiciste, ¿no? Porque, digamos, es mucho el cambio, ¿no? Eh, de, ¿no? De Sí, darse el tiempo para hacerlo, ¿no? Para animarse al cambio. cuando empezó un poco esta experiencia, decimos un poquito más fuerte, yo tenía alrededor de 40 años, ahora tengo 53. Y bueno, esto también es parte de la crisis psicológica, especialmente de los varones, ¿no? Bueno, porque me está todo atrás el tema de la paternidad, bueno, hay un montón de cosas que se juntan, ¿no? Y ahí también yo percibí un llamado, es decir, ya no me conformaba con ser un sacerdote así de parroquia, con cosas para hacer. Siempre yo estuve muy contento de trabajar en la parroquia. La parroquia siempre me gustó mucho estar con la gente, trabajar con los niños, con los jóvenes, ¿no? Pero ya en aquel momento, como que me di cuenta que no me bastaba, es decir, había algo más, ¿no? Entonces, a través de un poco de un malestar interno, ¿no? Donde varias cosas, como que me senté a meditar en el fondo. Entonces, encontraba en el día un- dos momentos de silencio, por la mañana y por la tarde, y esto como que, que me fue guiando día, día tras día. Y ahí de a poco esto fue tomando cada vez más fuerza hasta que después tuve un cambio de parroquia y continué, obvio, con mi práctica y después empecé también a proponer a la gente de la parroquia este estilo de vida, este estilo de oración. Y ahí como que surgieron varios grupos de personas que también me estaban en esta búsqueda. Y bueno, hasta que este llamado, este fuego interno, ya no podía manejarlo más así, ¿no? Entonces tuvo tanta fuerza que me di cuenta que había un llamado en el llamado, ¿no? Por eso que después empecé este proceso de discernimiento para dedicarme con totalidad a este estilo de vida, ¿no? Gracias. Gracias, Estefano. Qué interesante. En ese sentido, de lo que tú nos compartes, eh, ¿tú cómo ves el tema del silencio? Me refiero a lo siguiente. El silencio o la necesidad de silencio es como un llamado después de un cierto trayecto de vida. Es decir, el silencio es como una consecuencia de un cierto modo de vida o el silencio se puede buscar directamente, ¿no? Independientemente de que yo tenga alguna crisis, alguna situación distinta, ¿no? O que a lo mejor soy una persona perfectamente adaptada a mi entorno, pero aún así yo puedo buscar el silencio. ¿Cómo ves tú este tema del silencio? Sí, Teo, gracias por la pregunta, Teo. Bueno, yo creo que en el fondo eh, hay, por un lado, hay un llamado, ¿no? Eh, es decir, que misterioso, ¿no? El llamado del espíritu a, a cada cual, ¿no? Que muchas veces toma forma a lo largo del tiempo. ¿Eh? Porque el espíritu tiene sus tiempos.
yo no sé por qué este llamado a una vida más contemplativa tomó esta forma solo a los 40 años, ¿no? Cuando ahora me di cuenta, ahora estoy convencido yo que, que es central, ¿no? Que es lo más hermoso que, que hay, pero claro, lo digo desde mi experiencia, ¿no? Eh, Así que bueno, por un lado creo que hay un proceso psicoespiritual donde el espíritu guía a la persona. Porque también la búsqueda del silencio, la que la mueve es el espíritu, igual. Entonces, en el fondo, sea que yo me encuentre con la experiencia de silencio a partir de una crisis o de un encuentro o de una charla, sea que yo me encuentre con la dimensión del silencio a partir de una búsqueda mía, lo que está atrás es el espíritu que nos guía, que guía a cada cual. Así que yo creo que la clave siempre es la apertura de la mente y del corazón y guiarse por la inspiración, no tanto por la cabeza, sino por algo más profundo. Entiendo. Andrea. Sí, esta apertura es necesaria, ¿no? Porque para aprender a ver y a escuchar con esos sentidos espirituales, ¿no? Porque a veces uno está en esa búsqueda y a lo mejor no sé si a veces si soy capaz de ver las señales, ¿no? Viste, uno a veces se pregunta, uy, ¿esto será una señal, no será una señal? Bueno, ahí ya estaría en la mente, ¿no? cómo, cómo hacer como para discernir, para seguir, ¿no? Ahí el corazón. Sí, yo creo, bueno, esto, esto también lo dicen muchos místicos y maestros espirituales, ¿no? Porque también a través de esta experiencia de silencio, que como dije, mm, me arrancó con el Zen, yo empecé a investigar la mística en las religiones, ¿no? Porque también a partir de mi experiencia de silencio, que me llevó a conectar con otra cosa, entonces después capaz que lo conversamos, pero a partir de ahí me apasioné por las místicas de las religiones, ¿no? Entonces, lo que dicen casi todos es que la persona humana aprende o por discernimiento o por dolor. Lo que pasa que por discernimiento no nos gusta mucho porque hay que darse el tiempo, hay que, hay que decir que no a otras cosas, no uno está en el vórtice de la vida, se deja llevar y no se da este tiempo de discernimiento. Así que la vida, que es sabia, nos proporciona experiencias de dolor, experiencias de dolor, de malestar, de crisis, ¿no? Donde uno ahí o capta el mensaje o sigue en este, no, a veces son cadenas de sufrimiento, una vez está un poco mejor, después cae otra vez, no, no hasta que la persona aprenda y entienda ese, ese mensaje. El tema que también muchas veces somos adictos al dolor, como decía Dostoyevsky, ¿no? Adictos a lo que nos destruye. ¿Por qué? Porque, claro, porque la persona humana
busca siempre compulsivamente la seguridad y no la libertad, ¿no? Hay atrás un miedo a lo desconocido, a lo nuevo. Entonces muchas veces la gente prefiere sufrir, pero con lo seguro, que arriesgarse a lo que no conoce, ¿no? Así que bueno, la clave siempre también ahí es dar el paso, es decir, superar el miedo, atravesar el miedo. Sabes que estuve escuchando una conferencia tuya que diste en México sobre las adicciones en el programa de Alcohólicos Anónimos y ahí decís que las adicciones son como una puerta a la sanación, ¿no? Esto, ¿no? Y ahí desarrollás esto del dolor, de la herida, que si no fuera por esa herida, no, a lo mejor no estaríamos en este camino, ¿no? Entonces, te quería preguntar esto, ¿no? ¿Cómo acompañarnos en estos tiempos cuando hay ansiedad, depresión? Me causó mucha gracia también que dijiste, no sé si es peor la adicción al alcohol o al TikTok o al Instagram, ¿no? Pero aunque suena gracioso, pero en realidad Sí, em, es preocupante, ¿no? Uno a veces cómo se puede... sí. Sí, el tema es que cuando uno entiende, capta así por un don a veces, bueno, que detrás de todo está siempre el espíritu que nos guía, ¿no? Entonces, cualquier cosa que nos ocurra, hay algo, algo ahí bueno por detrás. Y cuando uno me entiende que la adicción, cualquiera sea, también la más cotidiana, a la comida, bueno, así, a las redes, a lo que sea, ¿no? Tal vez que parecen no ser tan trágicas como otras, pero siempre son síntomas. Es decir, cuando captamos que cualquier tipo de malestar ad- o de vacío, de adicción, es un síntoma, es decir, es algo que me dice, hay algo en ti que hay que sanar, hay algo en ti que hay que trabajar, hay que dar un paso, es como este grito de nuestra alma, ¿no? Entonces, cuando capto este mensaje, la, la dificultad, la vulnerabilidad se convierte en un don. Ahí está la cosa extraordinaria que un poco es toda la experiencia de Jesús, de San Pablo y de todo lo místico. Cuando Pablo le pide a Dios que lo libere de su herida, ¿no? Y Dios le dice, no te libero, no te libero porque yo quiero pasar por, por, por esta herida. Es decir, la herida es el lugar de la luz, es el lugar por donde el espíritu pasa. Entonces, tengo que captar esto para comenzar este proceso de sanación, especialmente psíquica y afectiva, ¿no? Porque siempre hay una parte de, llamémoslo así, de herida que queda abierta, ¿no? Que siempre los místicos nos recuerdan. Si quien quiere caminar espiritualmente, hay una herida abierta, porque bueno, esto es parte de la vida. Bueno, acá se abre otra cosa muy grande, ¿no? Pero por lo menos uno está en paz mental y afectiva. Y ahí, bueno, y ahí el camino se vuelve mucho más ágil, más fecundo, ¿no? Ahora que tocas el tema de la vida, Estefano, tú has hablado del fluir.
has hablado del fluir y me llama mucho la atención que en algún momento eh, tú decías que fluir es conectar con la vida, que es alinearse con la vida. Y hablabas de del dar un radical sí a la vida. Entonces, ¿podrías ahondar un poco sobre esto? Porque a veces genera un poco de contradicciones este equilibrio entre, bueno, hasta qué punto me toca a mí tomar iniciativas, ¿no? Tratar de modificar mis circunstancias, ¿no? Y hasta qué punto o cómo entender este acomodamiento con la vida en un sentido, perdón, de flujo, de abandono. Bien, bien, bien. Gran pregunta esta. Eh, Hay un texto espectacular de Rumi. Rumi es un místico sufí que lo tengo ahí en mi heladera. Está pegado es ese texto porque me acompaña desde hace años, ¿no? Con la sabiduría de Rumi que me escribe en el 1200 y hoy también la psicología mucha está yendo por este camino. ¿Qué es lo que dice Rumi? Dice que la persona humana es una casa de huéspedes y, y cada mañana llega una emoción, llega algo, ¿no? Y hay que darle la bienvenida, cualquier cosa sea. Y lo mismo nos dicen, por ejemplo, las beguinas, las místicas de 1200, ¿no? Estas mujeres tan fascinantes, ¿no? Que dice, por ejemplo, Matilde de Magdeburgo, "Ah, hay que vivir dándole la bienvenida a todo, ¿no? Como Rumi. Entonces, es el sí a la vida, es el sí a lo que llega. Entonces, acá va el tema del fluir, va de la mano de la aceptación. Acepto, acepto lo que la vida me regala desde fuera o desde adentro, en cuanto mis pensamientos oscuros, mis emociones que no me gustan, lo que me ocurre afuera que no me gusta, porque lo que nos gusta es fácil, ¿no? Que, que se fluye con con una, una tableta de chocolate. Es más complicado con un pedazo de pan seco. No, pero, ¿dónde está el tema? Lo que la vida nos regala, sea lo que sea, detrás de la apariencia hay una presencia. Entonces, siempre está Dios por detrás de lo que nos ocurre. Con un mensaje, bueno, después esto uno lo puede también explicar, explicar en un nivel más intelectual, ¿no? Pero la clave para encontrar la paz es comprender, creo, que aceptación, el tema que fluyo con la vida, con lo que es, no es que, que todo está bien o que me resigno, ¿no? Simplemente es el primer paso, el tema del fluir es, digo que sí a la vida por, con lo que es, porque es. Es decir, el tema de negar lo que ocurre, de negar lo que es inútil. Es una pérdida de paz, energía, de fuerza. El tema es, digo que sí a lo que es, entonces me hago uno con la vida. Me hago uno también con el dolor, me hago uno con lo que no me gusta y desde ahí, entonces sí que puede o no que surja una acción para cambiar algo, pero surge de la unidad con la vida y no de la lucha en contra.
Y acá se abre el tema también de la lucha, ¿no? Que también los cristianos, esto lo repito varias veces, ¿no? Los cristianos como que hace 2000 años que venimos un poco con la mentalidad de la lucha en contra del mal, ¿verdad? Y bueno, y no funcionó mucho, no está funcionando es la lucha en contra del mal. Uno, ¿por qué? Porque comprendemos mal lo que es el mal, que muchas veces el mal no es mal, o lo que parece mal no es mal, y lo que parece bien a veces tampoco, pero también no comprendimos la clave del mensaje de Jesús, que es el mal se asume y se transforma. Es decir, todo el tema de la cruz es el tema de Jesús que no lucha en el fondo en contra del mal, sino que asume el mal. ¿Por qué? Porque es y y lo convierte, ¿no? Está esta frase extraordinaria en el Evangelio de Juan, donde Jesús dice, nadie me quita la vida, soy yo que la doy. Pero en realidad si uno mira solo exteriormente, esto no es verdad, porque en realidad se la quitaron, la, se la quitaron la vida. Pero él hizo de un evento inevitable, hizo una elección. Elijo yo dar la vida. Entonces se convierte algo inevitable en elección. Y acá se convierte la tiniebla en luz, ¿no? Y qué acto qué ejercicio de libertad. Sabés que esto que contás me hizo acordar en un itinerario espiritual de Eti Ilesum, cuando ella estaba en el campo de transición, cuenta de un compañero que prepara la mochila y dice, yo quiero ir al campo de concentración. Yo no voy a esperar a que ellos me lleven. Soy yo el que va a elegir cuándo morir. Quiero que me lleven ahora. Y se prepara todo para irse. O sea, esto que decís vos, ¿no? Cuando uno no lucha y fluye, aparece como la gracia o esa luz en la conciencia que uno toma una acción inteligente, ¿no? Digamos, en armonía con la vida. Sí, 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 bueno, acá está toda la grandeza de la cual es capaz una persona humana, ¿no? Bueno, que se refleja en la persona de Jesús y en muchos otros, ¿no? Esta en Gandhi, bueno, en varias personas, ¿no? Que eligen, eligen dar la vida, pero no con la lucha en contra de la vida, porque también uno capta que en el fondo de la vida y de todo lo que pasa, hay amor, es el amor. Entonces, en nuestra mente, ¿no? Que juzga y que separa y que no logra ver la luz en en la noche. Acá está. Hay una frase de Rilke, a mí me encanta Rilke, que dice, tengo fe en las noches. Esto es decir, la vida es esto. El tema del fluir es esto. Tengo fe que en la noche hay luz, que la noche me está preparando para la luz. Tengo fe que detrás de lo que me pasa hay una luz, hay amor, ¿no? Esto es extraordinario. Y ahora que citabas a Rilke, también recuerdo otra frase tuya que has citado de Rilke, que es muy contundente, ¿no? Dice, la vida siempre tiene la razón. La vida siempre tiene la razón.
Y entonces, en ese sentido, esto me conecta también con el tema de la fe y de la confianza. Y yo te quería preguntar, em, porque sé que te ha interesado también otras tradiciones como la mística hebrea, por ejemplo, la Kabbalah o la Cábala. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú esa confianza más ligada a la famosa emuná, por ejemplo, hebrea, en comparación con una fe, digamos, ya más contemporánea en el mundo cristiano, católico sobre todo? ¿Cómo ves ese diálogo? ¿Estamos asumiendo bien la fe? Bueno, un gran problema esto porque no, en Occidente y en la cultura cristiana, en el magisterio también de la iglesia, el catecismo, muchas veces se entiende, si la gente entiende la fe como una especie de creencia. Es decir, creo, es decir, no entiendo nada, creo en cosas que me dicen en doctrinas, en enunciados mentales. No, muchas veces se convierte la fe en un asentimiento a doctrinas. Es decir, sería una fe de la cabeza para arriba. Bueno, solo la cabeza, ni para arriba, acá, ¿no? En cambio la fe de Jesús, la fe de la Biblia, que justamente es emuná, es confianza. Es decir, lo que Jesús hace, antes que nada, es confiar. Es decir, la actitud básica de Jesús es la confianza en la vida, que significa en Dios Padre. Es decir, el fondo de la vida es bueno, hay algo que me sostiene, hay algo que nos sostiene. Esta es la confianza que también Emuná justamente tiene que ver con el verbo emun, es decir, con el amén, que es la firmeza, es decir, la confianza es el soporte, es decir, estoy ahí porque sé que hay algo que me soporta, que me sostiene. No, entonces es un pasaje esencial, ¿eh? Pasar de una fe como digo que sí a doctrinas o cosas mentales a la confianza básica en la vida. La confianza obviamente que no niega la parte mental o racional, ¿no? Pero es mucho más amplia y mucho más profunda. Y perdón, ligándolo un poco a lo que dices, porque viene a colación ahorita, has también hablado de que la contemplación es como un entrenamiento para esa confianza, para la emuná. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido será la contemplación un entrenamiento para eso? Bien, en, en el sentido que cuando uno se pone en actitud de oración contemplativa, ¿no? Se pone en actitud de silencio, ¿no? Para ir más allá de los pensamientos y del lenguaje, ahí, ahí hay vacío. Entonces uno pierde la sensación psicológica de algo que me sostiene. Es decir, ya no hay nada que te sostiene psíquicamente, ¿no? Es la nube del no saber, del místico inglés, ¿no? Es decir,
es la experiencia de la contemplación, donde no hay pensamiento, no hay lenguaje, se trasciende también la parte afectiva, emocional, no queda nada. Entonces, o confío o huyo. Es decir, no hay mucho para hacer. Por eso que me entrena a confiar. Es decir, bueno, yo me siento en contemplación, aunque tenga miedo, aunque me sienta en el vacío, no percibo nada, me percibo sin piso bajo los pies, pero estoy ahí. Entonces, de a poco este ejercicio te muestra que hay un piso. Es un misterio que tú no manipulas, porque esto nos encanta también el tema de manipular, ¿no? Entonces muchas veces la oración vocal o mental se convierte en un intento de manipulación del misterio, ¿no? En cambio, en la contemplación no se puede, porque uno deja a Dios ser Dios. Entonces hay vacío. Y ahí me entreno a confiar, ¿no? Aunque estoy en el vacío, sé que en esta experiencia de vacío, algo que no percibo me sostiene. Gracias, Estefan. Mm. Te quería preguntar, Estefano, ¿esta oración que vos hacés es de silencio total, sin palabra? Jesús, ninguna palabra, es silencio. Bueno, yo tengo como dos, tal vez dos formas. Por un lado, ya que me entrené, por decirlo así, con el Zen, me gusta mucho esta experiencia sin palabras y solo con la respiración, ¿no? Así, me voy anclando a la respiración para que la mente no vaya por su cuenta, ¿no? Entonces me anclo ahí. En estos últimos años también, cada tanto me surge en el espacio también de contemplación alguna frasecita que me surgió tipo mantra, ¿no? Bueno, me hice mi propio mantra, ¿no? Me escuchando también el pergino ruso, otras expresiones, y cada tanto me surge este mantra, y cuando viene, dejo que venga. Así que un poco así. Gracias. Te quería preguntar, por lo que vos contabas, ¿no? Entonces, la confianza es una experiencia, ¿no? Yo creo que a veces eh, eh, estamos enganchados con las creencias porque falta esta confianza, ¿no? Falta esta experiencia de esta confianza que vos decís, ¿no? Entonces, Sí, ¿cómo sería un camino para acercarme a esta confianza o para hacerle lugar, ¿no? Interiormente? sí. El gran problema es que eh, la psique, la mente humana, busca siempre la seguridad. Es decir, es un mecanismo de supervivencia, de vivencia que tenemos, ¿no? Entonces, po- por un lado, creo que es importante, que es esencial que aprendamos a conocernos, es decir, saber cómo funciona. Es decir, esto sería importante empezar por los niños cuando tienen 2 días en su casa y en la escuela, enseñar a los niños cómo funciona, es decir, cómo funcionamos,
cómo funciona la mente, cuáles son los mecanismos psíquicos de defensa, ¿no? Así que muchas veces el tema de las creencias surge por la necesidad inconsciente de seguridad. Es decir, la mente busca el piso firme, es decir, no hay forma. Es decir, la mente está hecha para buscar el piso firme. Entonces, pero cuando yo esto lo sé que mi mente funciona así, entonces aprendo que la mente en el fondo juega a mi favor. Es decir, quiere protegerme. Entonces también acá no me pongo en lucha en contra de mi mente pobre, que hace lo que tiene que hacer, sino que me pongo en otro lugar. Entonces me pongo en un lugar más profundo, que se puede llamar el lugar de la conciencia, el lugar del espíritu, el lugar de nuestra alma, de nuestro ser, de la esencia, ¿no? Que mira a esta mente y su, a veces, compulsividad, ¿no? Su obsesión por la seguridad, sus miedos. Y desde ahí puedo dar pasos en otro sentido. Es decir, no dejo que sea solo la necesidad compulsiva de seguridad que me guíe, sino doy pasos, a pesar de que mi mente, ¿no? Entonces doy un paso y la mente de a poco también ella aprende a soltar, ¿no? Entonces es un ejercicio que también uno lo puede hacer voluntariamente, a veces con cosas que nos dan un poquito de miedo, ¿no? O atreverse a hacer cosas que nos dan miedo, a encontrarme con personas nuevas. Es decir, también ejercitamos así un poco la confianza, ¿no? Gracias, muchas gracias. Hemos hablado de la confianza, del fluir, y creo que otro ámbito muy importante que tú sueles tocar es el amor. Y em, dices que la dinámica del amor verdadero tiene que ver con el dar y el recibir. Y esto, pues quiero preguntarte sobre esto porque yo tengo la impresión que en general, en la mística, en la religión, y pienso una vez más mucho en el mundo cristiano, se acentúa mucho el dar, como si el amor fuera solo dar, que uno aprenda a dar, a entregarse y a dar. Entonces, ¿cómo lo ves tú en esta dinámica que hablas de dar, pero también recibir? Sí, esto, Teo, es esencial, ¿no? Porque justamente los cristianos hicimos mucho hincapié en el tema del dar, ¿no? Que no está mal, fue tal vez una época, pero todas, la- todas las enseñanzas de Jesús, de los maestros espirituales, de la Biblia, de la psicología hoy en día, todos nos repiten, bueno, uno, que no se puede dar lo que no se tiene. Es decir, si yo la luz no la recibo, ¿qué es lo que voy dando? Voy dando mi propio ego en el fondo, ¿no? El gran problema, muchas veces también, que parte de intenciones buenas, eh, es que uno da desde su propio ego, ¿no? Entonces su dar es muy limitado y a veces es peligroso, ¿no? Porque cuando pasa algo ahí, entonces entra el tema de que me ofendo,
de que las envidias, de la comparación, si, cuando ya no me aplauden tu dar, el ego se ofende, obviamente, ¿no? En cambio, cuando uno vive la dinámica de recibir y del dar, que es la ley de la vida, es decir, es la ley que está puesta hasta la biología, es decir, el tema de la respiración. No puedo expirar si antes no inspiro. Es decir, si se bloquea este mecanismo, la persona se muere, ya no hay vida. Lo mismo con los latidos del corazón, ¿no? Es decir, hacia adentro y hacia afuera. Es decir, es el ritmo normal de la vida. Es decir, la vida siempre da para, para recibir y recibe para dar. Está, está lo de Jesús, ¿no? Que dice, hay que amar al otro como a ti mismo. Entonces cuando uno aprende a recibir, que no es fácil, porque es más fácil dar que recibir. Eh, Esto es una cosa también muy interesante que notamos especialmente en las personas ancianas o los enfermos, ¿no? Que le cuesta mucho que te den, ¿no? El tema, ahora tengo preciso a alguien que me ayude, ¿no? Pero, pero cuando uno entra en la dinámica, me entiende que es el tema del fluir de, del amor que es constante. Es decir, doy amor, pero ¿dónde lo recibo este amor? Entonces lo recibo porque lo doy. Porque si no doy, no lo recibo. Porque también es como un vaso, ¿no? Que me está lleno de agua. Si no vacío el vaso, no recibe más. Entonces, esta es un poco la dinámica, la dinámica del amor y de la vida, que también va de la mano con una experiencia también de equilibrio mental, de sanidad mental, porque cuando una persona, por ejemplo, dice siempre que sí, es decir, no vive la experiencia del límite, es un problema, porque el límite es parte de la experiencia humana del amor y del dar y de recibir. Es decir, la persona humana está condicionada por los límites. Si los límites no los respeto, enfermo. El estómago tiene su capacidad, ¿no? Si como más allá de la capacidad, del límite, estoy mal. Si no duermo las horas que tengo que dormir, enfermo. Entonces, el tema del no, y otra vez se vuelve al tema del mal, ¿no? Porque el no nos parece que es un mal, nos parece que no estamos amando. En cambio, el no también es amor. Es decir, esto lo saben especialmente los padres. Es decir, muchas veces el no de los padres a sus hijos es amor. Tal vez es más amor el no que el sí. Obvio que la percepción del niño es que mi mamá no me ama porque me dijo que no. Y ahí arranca el tema del trauma, que es lo que hay que sanar como adultos, ¿no?
Qué bueno que mencionas esto de los límites, porque sí, yo también entiendo que es parte del amor y siempre poner límites como que está mal visto. Y, y un poco en esta misma idea de este dar como sin medida. ¿Cómo sentís vos esto de, a veces con Teo lo hablamos, de la espiritualidad y lo material? ¿Viste? Porque con esta idea de la caridad o del dar en forma desmedida y no recibir, o como que estuviera mal recibir, ¿no? Una retribución por algo que uno da, em, qué mirada te sugiere este tema? Bien, bien, esto también es importante y mi comprensión en este tema lo debo en buena parte a la Cábala, ¿no? A la mística hebrea, que tiene una visión para mí mucho más centrada y más correcta de este tema. Antes que nada, hay que salir de la dualidad entre espíritu y materia, que es un problema que nos trajo mucho, mucho sufrimiento, ¿no? Porque esto tiene que ver con la separación, por ejemplo, de la espiritualidad o la fe, por ejemplo, de la sexualidad, una visión muy negativa o parcial de lo sexual, del dinero, del progreso. En cambio, la espiritualidad es todo, es decir, todo es espiritual, porque el espíritu está en todo, se manifiesta en todo. Entonces, por ejemplo, la mística hebrea ve también el cuerpo es espíritu, es alma. El cuerpo es la parte más inferior de nuestra alma, pero también el cuerpo es alma. Entonces, la, la materia también es espiritual. La tarea nuestra es espiritualizar la materia, es decir, hacer que lo material, la sexualidad, los bienes, la plata no se conviertan en un fin en sí mismos, sino que sean también herramientas de manifestación de la luz. Así que cuando me entiendo que también la materia quiere manifestar, revelar la luz de Dios, no hay ya conflicto, ¿no? Entonces, es una visión para mí muy liberadora, muy linda, que nos hace captar la unidad de la revelación, ¿no? De la luz. Entonces ya no hay separación entre lo sagrado y lo profano, entre la fe y la vida. Entonces simplemente, bueno, lo de Jesús y lo del Génesis. Es decir, Dios vio que todo era bueno. Dios no es que dijo, la plata es mala, el sexo es malo. Y lo de Jesús, que dijo también él, de muchas formas, dijo, todo es puro. El tema es cómo yo lo vivo. Es decir, entonces soy yo del fondo que puedo arruinar lo que es bueno, ¿no? Eh, Después, bueno, atrás está toda también la visión, por ejemplo, de la ciencia hoy en día también, ¿no? Que nos dice que del fondo todo también es luz, ¿no? Que la materia también, desde un punto de vista energético, también es luz, ¿no? Entonces, como que se unen también la ciencia y la espiritualidad, ¿no? Gracias, muchas gracias.
Y en este mismo sentido de estas divisiones que se forman, Estefano, hablábamos de la adicción, pero también te quiero preguntar sobre la depresión. Eh, yo he observado que personas que en diferentes momentos se sienten deprimidas, abrumadas, digamos, recurren a ámbitos espirituales. Pero he notado que cuando esa depresión ya es clínica, es decir, ya está diagnosticada, ¿no? Em, a veces siento una cierta defensa, como decir, no, no, a ver, no hay nada que yo pueda hacer espiritualmente porque, mira, esta depresión que yo tengo tiene una base biológica, una base fisiológica, y en todo caso lo tengo que ver con un psiquiatra, ¿no? Y con la ayuda de un psicólogo, ¿no? Pero tú, ¿qué podrías decir? ¿Qué tendría que decir la espiritualidad? Sin, por supuesto, negar lo otro. ¿Qué tendría que decir la espiritualidad con respecto a este tipo de problemáticas como la depresión? Sí, ahí el problema es que muchas veces la persona que está en una situación de depresión, sobre todo cuando es aguda, ¿no? O los momentos tal vez de crisis más fuerte, es decir, la mente se cierra, si la persona se cierra, ¿no? Entonces no hay posibilidad ahí de mostrar otra cosa, ¿no? El gran problema de la depresión y las adicciones, ¿no? Que uno entra en una noche donde ya no hay ninguna luz. Entonces esto es un problema. Eh, la propuesta creo que podría ir por el tema de hay algo más. Hay algo más. Sí, la persona tiene que captar que ella misma es algo más que su cuerpo o su mente sufriente. Es decir, soy algo más, soy algo más. Porque cuando la persona tiene, aunque sea un, un- un mínimo toque, vislumbre de este algo más, ya cambia, ya cambia. Es decir, cuando la persona, aunque sea tal vez por un segundo, pero yo soy algo más que mi cuerpo, que mi mente que está sufriendo. Yo, yo, yo no soy la depresión. Acá está el tema. El tema es cuando uno se identifica, el tema identitario, es decir, cuando uno hace clic con la depresión o con lo que sea, dice, yo soy esto, yo soy la depresión, soy la angustia, ahí es complicado porque uno entra en un espacio que se cierra, donde no hay ningún tipo de salida, ¿no? En cambio, cua- cuando se puede dar, que esto es un misterio, ¿no? Pero cuando se logra que la persona pueda captar este algo más y se pueda ver desde otro lugar, es decir, yo puedo ver mi depresión, yo la puedo ver, yo puedo ver mis pensamientos obsesivos, yo puedo ver mi noche. Entonces ahí capto, porque ¿quién es que ve la noche? Es la luz. Entonces acá la mística trabaja mucho este tema, ¿no? La noche oscura de Juan de la Cruz, el tema de la conciencia, el tema de la ausencia de Dios, que es una forma de presencia, ¿no? Entonces, en la práctica no es fácil, me lo concreto, yo creo que que hay que proponer experiencias que, que quiebren un poco la cerrazón mental, que te puedan, por lo menos por un segundo,
verte desde otro lugar. En estos casos, el arte ayuda mucho. El arte, la naturaleza, el contacto con la belleza, el arte, la música, ¿no? Porque esto te hace, ¿no? Andrea. Sí, yo quería retomar el tema del amor, porque en Buñuelitos del Día te quería preguntar cómo nació eso de los buñuelitos del día, y yo amo los buñuelitos, que los buñuelitos, no sé, porque viste, acá nos ven de distintos países, son como unos bocaditos de verdura que se hacen de manera especial. Y en esos buñuelitos del día, donde vos compartís una frase, una reflexión breve, y cerrás con solo el amor es real, entonces quería que me cuentes sobre esto, ¿no? Sobre el buñuelito, cómo nació y esto cuando vos decís solo el amor es real, y con esto ya agrego algo más, que una frase tuya de una de tus conferencias en México, creo que esta es en una parroquia, que me encantó, y decís, me he enamorado de todo. Me encanta, digo, qué hermoso, qué hermoso poder decir eso, me he enamorado de todo. Bueno, la experiencia de Buñuelito nació de una noche, por decirlo así, ¿no? Porque nació en la pandemia del COVID. Yo estaba en Milán visitando a mis padres y me agarró la pandemia ahí. Eh, Así que, así que no podía volver a Uruguay. Estuve 2 meses encerrado en apartamento con mis padres, ¿no? La convivencia con mis padres de tanto tiempo después de 30 años en un apartamento, ¿no? Yo me he acostumbrado también a mis tiempos, a mis espacios, ¿no? Bueno, así que... ¿Y ahí qué pasó? Que la primera vez que se abrieron un poco las cuestiones, ¿no? Cuando la cosa estaba más tranquila, que fue el 4 de mayo 2020, un lunes, yo salgo del apartamento de mis padres y voy a caminar, porque debajo del edificio de mis padres hay un parque muy lindo donde yo iba de niño a jugar a fútbol. ¿No? Ahora está mucho más lindo, está mucho más grande, ¿no? Y así que le tengo un aprecio muy grande a este parque, ¿no? Así que la primera vez que se abrió un poco, yo salí a caminar el 4 de mayo 2020 y ahí me empezaba un poco la primavera. Entonces me encuentro con una flor de un árbol de castaño, un árbol con muchas flores, muy grande, y con mi celular lo filmo un poquito, hago un videíto de la flor y comento algo, lo que me surge en el momento, lo comento y lo publico ahí en las redes que tenía en aquel momento. Lo publico ahí y la gente me empezó a contestarme. Ay, ay, qué lindo. Bueno, así que el día después hice otro. Yo estaba también de vacaciones, entonces estaba con más tiempo, tranquilo, ¿no? Allá. Hice otro, ¿no? Y ahí un día pensé, después de una semana, pensé, bueno, hay que darle un nombre al videíto, ¿no? Ya. Y me surgió esta imagen del buñuelo, porque en realidad muchas veces esta cosa tan cortita, a veces la gente la llama la pildorita, ¿no? La pildorita del día, un comprimido, ¿no? Donde poco. Y para cambiar,
me surgió esta imagen del buñuelito, que es un bocadito, ¿no? Entonces le puse este nombre por lo cortito que es, porque es un video de un minutito. Entonces, desde ahí que salió un poco este nombre. Y, y después volví al Uruguay y continué a hacerlo porque vi que la gente le gustaba, me ayudaba mucha gente, me contestaban que le hacía bien, que lo acompañaba en el día. Entonces, bueno, tomé esta costumbre y ahora, bueno, hace 5 años que lo estoy haciendo. Es un compromiso porque es diario, ¿no? Pero bueno, yo digo, hasta que me surge sin dificultad, que fluye, lo sigo haciendo, ¿no? En, en el momento que tal vez se convierte en un problema, lo dejaré, ¿no? Pero por ahora sigo, hay mucha gente que le hace bien, así que estoy contento con este aporte, ¿no? Que hago. Y la última frase me surgió también ahí los primeros días, justamente por esta experiencia, ¿no? Espiritual muy fuerte de darme cuenta que detrás de todo, eh, en el fondo de todo hay amor, siempre hay amor, aunque uno capaz que no lo ve a primera vista, que le cuesta, pero lo que queda es, es el amor. Si lo real de lo real, el núcleo de lo real es el amor. Después de ese este amor se reviste, se reviste de guerras, ¿sí? Se reviste de genocidios, se reviste de dictaduras, sí, sí, porque la persona humana es muy frágil, es muy herida, pero si escarbamos, en el fondo siempre hay amor, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Andrea. Y hablando de buñuelitos, yo también te quería, me parece que lo vi en uno de ellos, pero quizá fue en otro video, no lo recuerdo bien, pero decías, no podríamos soportar la luz de lo real. Y, y ahora que hablabas del peregrino ruso, me acordé de un pasaje, ¿no? Donde el starets le presenta al peregrino la filocalía y el peregrino le pregunta si es más santa que la Biblia, ¿no? Que el texto bíblico. Y el starets le dice, no, 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 la Biblia es como el sol, ¿no? En cambio, la filocalía es como un vidrio ahumado, un cristal ahumado que nos permite entrar en contacto o percibir eso, ¿no? Y esta idea también, ahora que hablabas de la mística hebrea, también la encuentro mucho ahí, que hablan mucho de soportar la luz, de revelar la luz, ¿no? De todo lo que implica esto. Entonces, yo lo quiero aterrizar con una pregunta, es, ¿qué ha significado para ti la mística hebrea en relación a tu entendimiento de los evangelios? Porque veo que hablas mucho de conciencia de unidad, de conciencia Aleph, ¿no? Entonces, cómo te ha ayudado esto a entender los evangelios, sobre todo? Sí, sí, muchas gracias, Teo. La mística hebrea para mí tiene, por un lado, la visión, por lo que yo conozco, ¿no? Tiene la visión más integral y más completa de lo real, ¿no? Es decir, su sistema, la mística hebrea, se puede decir que casi es una ciencia, ¿eh? Aunque hablar de ciencia en la mística es muy delicado, pero es casi una ciencia la mística hebrea, porque lo místico hebreo tiene una visión tan profunda y tan completa que no se le escapa nada. Entonces, por ejemplo, en el mapa del árbol de la vida, de la Cábala, está todo. Está la manera de funcionar del universo y la manera de funcionar de la persona humana. Entonces, las dimensiones están todas y no se escapa nada. Entonces, esta visión me dio, por un lado,
claro, una comprensión más integral de la realidad de la vida y también de la revelación de Dios en los evangelios, en Jesús, ¿no? Y por otro lado, la visión más completa de Jesús, porque me dio la posibilidad de recuperar su judaísmo, el judaísmo de Jesús, porque en realidad me di cuenta que no podemos comprender a Jesús aislado de su judaísmo, aislado de su cultura. Él era hebreo y murió como hebreo. Es decir, como se dice, ¿no? Que Buda no era, no era budista y que Jesús no era cristiano. Es decir, me dio una comprensión de Jesús en su cultura, en su contexto. Entonces, creo que muchos pasajes también del Evangelio, muchas de las parábolas se comprenden mucho mejor si partimos de su visión eh, eh, como hebreo del mundo, es decir, de su cultura, de la semítica, ¿no? De los semíticos, se comprende mucho mejor. Qué bueno que traes este tema porque me acuerdo en esta conferencia en la parroquia, en un momento, eh, me gusta mucho el humor en tus videos, ¿no? Entonces, en un momento hablas de la multiplicación de los panes y decís, hay que captar el mensaje que está detrás, ¿no? Porque explicando esta parábola, me acuerdo que en un momento decís, no es que fueron a una panadería y a traer 800 kilos de pan, ¿no? Sino cuál es el mensaje detrás, ¿no? Y eso me pareció, cómo contás ese mensaje, ¿no? Que se vuelve tan cercano. Sí, sí, porque viste, lo fundamental también acá es la comprensión que los evangelios no son la biografía de Jesús, ¿no? Es decir, los evangelios son anuncio de una experiencia, de una vida. Entonces, como a veces le digo a la gente, el Evangelio de Lucas habla mucho más de Lucas que de Jesús. Sí. El Evangelio de Lucas nos muestra la experiencia de Jesús que tuvo Lucas, que para los cristianos es normativa. Bueno, es una norma porque es un evangelio, es parte de los cuatro evangelios, está todo bien, pero nos transmite la experiencia de Jesús con el filtro de la experiencia de Lucas y con el filtro, bueno, de los 40 años que pasaron entre la muerte de Jesús y Lucas que me escribe el Evangelio. Entonces, cuando uno capta esto, capta que los evangelios tienen mucho de metáforas, de símbolos, de catequesis, y que no pasa nada, que no es un problema. Más aún, es mucho más lindo porque el símbolo y la metáfora me lo traigo para mi vida hoy, me sirve a mí hoy para transformar mi vida. Es decir, que Jesús me caminó sobre las aguas. A mí hoy, en el fondo, no me cambia nada, porque yo no camino. Eso es, eh, eso
sobre las aguas. Si capto el mensaje que está en el fondo, que es por ejemplo, la confianza, el mensaje que se me transmite a través del relato de Jesús que camina sobre las aguas, entonces sí que el mensaje me sirve para mí hoy, porque yo también hoy puedo crecer y vivir de confianza. Entonces ahí está todo el pasaje, sin negar, obvio, que hay mucho también de cosas que tienen que ver con la historia, que pasaron, aunque es muy difícil saber hoy en día lo que pasó históricamente y lo que no. Es muy difícil, pero no es lo fundamental, porque hay que leer el Evangelio en el Espíritu. O sea, cuando uno lee espiritualmente el Evangelio, capta el mensaje que tiene para mí hoy, para nosotros hoy, ¿no? Gracias. Gracias, Estefano. En este sentido del Evangelio, para no dejar pasar ahorita la oportunidad de tu charla, me llama mucho la atención que mencionaste un versículo de Lucas, el último capítulo, 2:52, ¿no? Donde hablaba que Jesús seguía creciendo, ¿no? En estatura, en espíritu, en confianza, ¿no? Y eso me llama mucho la atención porque a veces pareciera que hay esta dicotomía entre una meta perfectamente fija y establecida a la que tenemos que llegar, y por otro lado, un andar, un trayecto interminable, ¿no? De mejora continua, un trayecto de formación espiritual continua, ¿no? ¿Podrías un poco ahondar al respecto de esto? Sí, sí. Este versículo de Lucas, bueno, es un versículo que nos recuerda que Jesús fue humano, ¿no? Que muchas veces lo decimos, pero no lo creemos, es decir, no lo vivimos. Es decir, la humanidad de Jesús es real 100%, con todo lo que tiene que ver con la humanidad. Entonces, también con su proceso, él tuvo que hacer su proceso de crecimiento, también en conciencia. ¿Eh? Entonces, esto nos regala la pauta, uno, de asumir nuestra humanidad por completo. Nuestra humanidad es buena. Todo lo que tiene que ver con la humanidad, todo lo vive Dios. Si Dios es humano, no hay Dios sin humanidad. Este es el gran misterio incomprensible y extraordinario, ¿no? Es decir, desde siempre la humanidad está en el seno del Padre, ¿no? Entonces también, misteriosamente, esto lo trabaja mucho también Teilhard de Chardin, el tema evolutivo, es decir, se puede afirmar que, que Dios también evoluciona con la humanidad, ¿no? En cuanto mundo, en cuanto se revela en el mundo. Es decir, por ejemplo, la mística La Beguinas, eh, Matilde de Magdeburgo, está hablando del 1200, hace una operación en aquel tiempo impresionante, que es inserta la dimensión del deseo en Dios, que desde una concepción griega, aristotélica, es absurdo, ¿sí? Porque Dios no cambia, Dios es eterno y es fijo, porque el tema del deseo lo que significa es que
me falta algo, si deseo algo, porque algo me está faltando. Entonces, lo que hace esta mística de que dice, Dios también eh, te desea a, a quién, a ti, a la humanidad. Entonces, inserta, por decirlo así, el cambio en Dios. Entonces, esto es extraordinario porque uno ve que en el fondo nuestra humanidad, así como está hecha, está bien. El tema del crecimiento, del crecer, es necesario y, y es normal y no hay una meta a donde hay que llegar. ¿Qué meta hay si Dios es infinito? Es decir, entonces tampoco, por decirlo así, después del morir, se sigue la dinámica, la dinámica del crecimiento y de la luz sigue, porque es infinito. No hay un punto de llegada. Gracias, Estefano. Bueno, Andrea, pues no sé si Sí, tenemos más. sí, es que esto solamente que justo pensaba preguntarte sobre el motor del deseo, ¿no? Que justo, justo es este tema porque, bueno, a veces, digamos, para mí el deseo es pulsión de vida, es como vos lo contás en tu conferencia, ¿no? Que esta búsqueda de Dios, esta búsqueda de crecimiento. Quizá hay que ver este deseo, cómo, cómo lo direcciono, ¿no? Porque también pueden generarse vicios o puede, digamos, puede perjudicarme, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, yo a veces he escuchado que no tener deseos en algún lugar estaba bueno porque cuando uno no tiene deseo es como que está en paz, ¿viste? Es como la mente en silencio, ¿no? Entonces, nada, me parece que este tema del deseo como tiene varias aristas quizá, no sé qué Sí, te sí, parece. tiene varias, tiene varias. Es un tema que me encanta, que estoy trabajando ahora, estoy preparando el Retiro sobre este tema, es un tema que me fascina y que, bueno, que la Cábala lo trabaja mucho, la Beguinas lo trabajan mucho, bueno, lo místico, porque los místicos viven de deseo. Dante Alighieri, es decir, la clave de la comedia de Dante es el deseo. Ahí todo se mueve, ¿sí? Todo se mueve en la comedia. Lo único que no se mueve es el demonio, que está congelado. Es decir, para Dante, la vida se mueve. La vida se mueve y todo arranca del deseo. Se mueve por la dimensión del deseo. Lo que no se mueve está muerto, ¿no? Bien. Entonces, por ahí está una clave. Está, por ejemplo, el tema del budismo, que si lo comprendemos en su capaz, su capa más superficial, no soy experto, ¿no? En el budismo, ¿no? Que también hay muchas ramas de budismo, pero en su capa tal vez más superficial, parecería que ellos viven la anulación del, del deseo, ¿no? Porque claro, porque el tema de desear te quitaría la paz, claro, te quita la paz. Pero ahí creo que hay que comprender desde dónde, desde dónde nace y se vive el deseo. Porque si es algo mental, si es algo, llamámoslo así, de nuestro ego, es algo obvio que te quita la paz y es el mecanismo hoy en día del consumismo y del capitalismo, ¿no? Que te generan necesidades que mueven tus deseos, pero es superficial. En cambio, si conecto con la dimensión más profunda
del deseo es, es la conexión en el fondo con el mismo, el mismo deseo de Dios. Es decir, Dios que desea vida, Dios que es vida, Dios que todo lo mueve. Así que mi deseo se convierte en uno con el de Dios, ¿no? Entonces ahí es otra cosa, porque eh, es algo que tiene que ver con el crecimiento, con el amor, con el dar, con la creatividad, y es algo que no te quita la paz mental. Es algo que lo místico ahí tiene, tiene una, también en varios de lo místico hay una dimensión de sufrimiento, por decirlo así, espiritual, ¿no? Bueno, San Pablo mismo que dice, quiero estar con Cristo, es decir, quiero morir, mi deseo es Cristo, pero bueno, estoy acá en la tierra porque hay que trabajar. O Santa Teresa de Ávila, que dice, muero porque no muero. ¿Qué es? Es el tema claramente del deseo tan infinito, el tema del éxtasis de lo místico, ¿no? Esta cuestión que claro, lo querés tanto a Dios, te querés tanto sumergir en Dios que, que sufrís porque ves que no es posible acá, que no es posible, pero siempre te mueve. Entonces, es la dinámica del amor y del dolor, de la herida que nunca se cierra, ¿no? Es muy profundo, muy bello, ¿no? Gracias, muchas gracias. Y bueno, Teo, no sé si vos querías preguntar algo más. Sí, para ir cerrando, si les parece bien, y agradecerte mucho por tu tiempo, Estefano. Muchas gracias por tan interesante plática. Quizá de mi parte, nada más para cerrar, te preguntaría un poco, ya que tocas el tema del budismo, hablabas en alguna charla de que para el budismo zen en particular, el tema de la iluminación estaba muy estrechamente vinculado con esta conciencia de impermanencia. ¿Mm? Y un poco la pregunta que te haría yo es, em, ¿cómo traducimos o cómo podemos explicar este ideal de la iluminación en una clave más occidental? ¿Tú cómo lo harías, no? Sí, yo, eh, yo me explicaría, bueno, si se puede me explicar, o lo diría con la afirmación de que solo el amor es real. Es decir, cuando capto que todo es amor, ya no hay ningún tipo por un lado, no hay ningún tipo de sufrimiento inútil, psíquico. Hay paz, hay paz. Después, bueno, obvio que la vida sigue, bueno, y y el Zen también lo tiene claro esto, ¿no? Porque dice siempre, antes de la iluminación hay que cortar la leña y llevar agua, y después hay que cortar la leña y llevar el agua. Es decir, la vida es vida, la vida es vida, pero cambia la manera en que tú la ves, cambia la manera de vivir. Entonces, cuando desde lo nuestro captamos que en el fondo de la realidad de tus días de 24 horas, en el fondo de tus deseos, de tu sufrimiento, de tus búsquedas, hay amor, que todo está bien, que todo va a estar bien, ahí estás iluminado. Esta es la iluminación en el fondo, ¿no? Muy bien, Estefano, muchas gracias.
Pues no sé, Andrea, Gracias. si tú quieres ir cerrando. Sí, dale. Bueno, Estefano, si querés compartirnos alguna frase o algo que quieras para terminar con este encuentro así, bien arriba. Bueno, sí, tengo como dos frasecitas que me acompañan desde ese año, que la tengo ahí como, ¿no? Cada uno tiene como su, ¿no? Como uno tiene sus libros que me acompañan, que no le acompañan siempre, ¿no? Yo tengo estas dos frases que me acompañan desde hace año. Una es un versículo del Evangelio de Juan, Juan 3:8, que dice la palabra de Jesús a Nicodemo: el viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, ¿no? Entonces esto que me encanta, que me dice un poco me habla del misterio, que la vida es un misterio, que Dios es un misterio, que no lo manipulo, que no tengo que manipularlo, y me habla de libertad, eh, la libertad del amor, la libertad de vivir, la libertad de crear, la libertad de ser yo mismo para que también el otro sea el mismo, ¿no? Esto. Y la otra frase es una frasita de maestro Eckhart, este místico alemán del 1200, que, 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 que dice así: nada en la creación iguala a Dios como el silencio, ¿no? Me gusta mucho porque dice, bueno, que lo más parecido a Dios que me encontramos en este mundo es la dimensión del silencio. Cuando nos encontramos con este espacio de silencio, aunque tu mente te dirá que no, te estás encontrando con la divinidad. Muchas gracias. Gracias a Gracias. ustedes, gracias a ustedes. Un gusto. Bueno, pues un gran gusto, Estefano. Te agradecemos tu enorme tiempo, tu franqueza, tu sabiduría, tu gran corazón que se siente desde acá. Y también agradecemos mucho a las personas que nos acompañarán durante esta entrevista. Es un gran gusto haber podido contar con todos ustedes. Y bueno, pues Andrea, muchas gracias. Esta entrevista es también del canal Descubriendo a Eti y del canal de la Fraternidad del Santo Nombre. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas bendiciones. Gracias. Un abrazo.